En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por el don admirable de la vida, por tu Espíritu Santo, Señor y dador de vida, porque tú eres el Espíritu del amor, que podamos todo compartirlo en ese mismo amor y vivirlo desde el corazón de la fe. Este camino eclesial nos lleve a reconocer esa búsqueda continua de tu voluntad, de tu querer para con nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, vamos a retomar este programa Camino Eclesial, Memoria, Desafío y Esperanza, donde hemos estado en los últimos tiempos, en diciembre, mirando el tema del sínodo. Vamos a continuar con este tema debido a su importancia, debido a la necesidad de que lo podamos vivir a plenitud y sobre todo participar en comunión y para la misión. Entonces, vamos a recordar un poco el tema de la sinodalidad, este sínodo que constituye la 16 Asamblea General Ordinaria de los obispos, el sínodo de los obispos, por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. El deseo, por tanto, de este sínodo es que miremos a la iglesia, nos miremos iglesia sinodal para caminar juntos en comunión, en participación y en misión. Y en el día de hoy vamos a volver a recordar el itinerario sinodal. Ya en los próximos programas entraremos en el documento de trabajo, entraremos también luego en el Vademecum, o de pronto el Vademecum primero y luego el documento de trabajo. Pero por ahora vamos a entrar en sintonía con el itinerario sinodal aprobado por el Papa Francisco en esa audiencia de los obispos del 24 de abril del 2021. Allí se aprobó el sínodo. Entonces, el primer punto de esta aprobación es que el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. Es decir, el Papa está haciéndonos ver que Dios espera una iglesia para este tercer milenio que descubra el camino sinodal, que descubra que el ser de la iglesia en este nuevo siglo es la sinodalidad, que no es algo nuevo, es antiguo, pero como palabra, esa palabra sinodalidad ha sido como pues novedosa en nuestro entorno, porque aunque antes hubo muchos esfuerzos de sinodalidad, se entendía como comunión, iglesia en comunión, pastoral de conjunto, etcétera, ¿no? Pastoral orgánica, pero ahora con un nombre propio, sinodalidad. Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo contenido en la palabra sínodo. Es decir, la palabra sínodo, sin odón o sin odos, odón es camino. Entonces, sin sería en el mismo caminar juntos, en el mismo camino. Laicos, pastores, obispo de Roma, caminar juntos. Es decir, comenzar a darnos cuenta que somos todos un cuerpo. Y esto es sumamente necesario entenderlo, asumirlo. Por eso él va a decir que es un concepto fácil de expresar con palabras. Cuando hablamos de sínodo, de sinodalidad, se vuelve fácil de expresar con palabras, pero no es tan fácil ponerlo en práctica. Esto lo dijo ya en octubre de 2015. Decía eso, ¿no? Que no es tan simple hacer ese camino sinodal, porque estamos acostumbrados a hacer otros tipos de caminos, cada uno por su pastoral, cada uno por su lado.
Por eso dice él, la próxima Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos tendrá como tema por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Entonces, apostamos por esta iglesia sinodal. Apostamos porque hemos de trabajar en la comunión, para vivir en comunión, en la participación y en la misión. Una misión entendida como iglesia en salida, es decir, una iglesia que va en busca de los alejados. Entonces, efectivamente, la sinodalidad nos remite a la esencia misma de la iglesia, a su realidad constitutiva, y se orienta a la evangelización. Es decir, no aceptar la sinodalidad es no aceptar la esencia misma de la iglesia, su realidad constitutiva, orientada a evangelizar. Es decir, la sinodalidad es un modo de ser eclesial y a la vez una profecía para el mundo de hoy. ¿Por qué? Porque en el mundo de hoy, donde lo que pondera es la separación, la idea de separación, el individualismo feroz, la iglesia al caminar junta como un solo cuerpo se vuelve testimonio profético para el mundo de hoy. Miren cómo se aman, miren cómo viven unidos, caminan unidos. Es una profecía para el mundo de hoy. Y va a decir el Papa, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Y aquí entramos en este texto de 1 Corintios 12:12, donde se nos habla de el misterio del cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, miembros de su cuerpo. Entonces, como cabeza y cuerpo, debemos caminar al unísono. Es lo que San Agustín denomina el Cristo total en el sermón 341. San Agustín va a decir de esta manera genial que hay un Cristo total, cabeza y miembros. Por eso es que nosotros participamos del cuerpo de Cristo, del Cristo total. Somos Cristo. Dios tiene un solo hijo, el Cristo total. Y por eso hemos de entender que participamos de su santidad. No puede ser que la cabeza sea santa, Cristo Jesús, y el cuerpo no. Somos santos, que nos equivocamos, que erramos, que pecamos. Porque cuando decimos somos pecadores, lo que estoy diciendo es que si somos pecadores, entonces el cuerpo de Cristo es pecador y Dios es pecador. Y eso no puede ser. Eso es imposible. Somos santos que fallamos, nos equivocamos, nos sesgamos del camino del amor, pero siempre estamos llamados a volver a ese amor, a la vivencia del Cristo total. Es decir, cabeza y miembro en una unidad indivisible, inseparable. La cabeza es inseparable del cuerpo, indivisible. Por eso es que no hay nada que le quite la santidad al Cristo total, porque es indivisible la cabeza y cuerpo. Por eso es que nosotros somos santos, realmente somos muy santos, porque nuestra mente, nuestro espíritu está unido al espíritu de Jesús y al espíritu del Padre. Eso es lo que no nos enseñaron, porque no podían enseñárnoslos, porque no se comprendía, y que hoy cuesta aceptarlo. Nos cuesta aceptar, después que nos han dicho durante mucho tiempo que somos pecadores, somos pecadores, somos pecadores, darnos cuenta que decir que somos pecadores es hasta una herejía. Porque decir que soy pecador, y si decimos que somos imagen y semejanza de Dios,
Entonces yo digo, somos pecadores, somos imagen y semejanza de Dios, entonces Dios es pecador. Pues somos semejanza de Él. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Somos santos, somos amor como Dios. ¿Qué pecamos? ¿Qué fallamos? ¿Qué nos sesgamos del amor? Sí. Pero tenemos la misma dignidad de la cabeza que es Cristo Jesús. Solo desde esta unidad, en la unidad de Cristo cabeza, tiene sentido la pluralidad en los miembros del cuerpo, que enriquece a la iglesia, es decir, la variedad en la iglesia de dones, de carismas, de grupos, de movimientos. Esa variedad, toda es para enriquecer la iglesia, para enriquecer el mismo cuerpo de Cristo, superando cualquier tentación de uniformidad. Tampoco queremos uniformar a todos por igual, no, sino que cada miembro tiene su función, pero es función para el cuerpo. Desde esta unidad en la pluralidad, con la fuerza del Espíritu, que es el Espíritu del amor de Dios, ¿qué es lo que sujeta a los miembros del cuerpo? ¿Qué es lo que mantiene unido el cuerpo? El Espíritu del amor de Dios. Desde esta fuerza del Espíritu del amor, la iglesia está llamada a abrir caminos y también a ponerse ella misma en camino. Es decir, la sinodalidad pone en camino a la misma iglesia. No es una iglesia anquilosada, una iglesia que se queda pues de pronto en el pasado. No, es una iglesia en camino que sigue la luz de la estrella que va guiando hasta donde está Jesús. Por eso el sínodo de los obispos es el punto de convergencia del dinamismo, de escucha recíproca en el Espíritu Santo. Estamos acostumbrados en muchos espacios de la iglesia y de las iglesias a que unos hablan y otros escuchan, a que unos hablan y los demás callan. El camino sinodal invita a otro dinamismo y es de escucha recíproca en el Espíritu Santo, llevado a todos los ámbitos de la vida de la iglesia, en todos los ámbitos. Por eso no es solo un evento que se va a celebrar en el 2023, sino un proceso que implica esa sinergia, en sinergia al pueblo santo de Dios. Es decir, estamos en un proceso sinodal que implica a todo el pueblo santo de Dios, al colegio episcopal, es decir, a los obispos y al obispo de Roma, cada uno según su función. Esto lo dijo en una locución el cardenal Mario Craig al Santo Padre en el consistorio para la creación de los nuevos cardenales. Es decir, el mismo Papa se denomina a sí mismo desde el inicio de su papado como el obispo de Roma, que es primus inter pares, sí, es primero entre iguales. El obispo de Roma es otro obispo, pero primus inter pares, primero entre iguales, preside en la caridad. Entonces, el obispo está llamando a que todo el pueblo santo descubra el llamado de Dios a la sinodalidad. Y todo ese pueblo santo involucra a laicos y pastores, inclusive el obispo de Roma, cada uno según su función. Cada uno según su función. ¿Cuál va a ser el itinerario para la celebración del sínodo? ¿Cómo será el itinerario? Entonces, considerando que las iglesias particulares, es decir, las diócesis, en las cuales y a partir de las cuales existe la una y única iglesia católica. Es decir, cada diócesis, cada iglesia particular es una porción de la única y una iglesia católica, donde visiblemente está toda la iglesia.
Por eso contribuyen eficazmente al bien de todo el cuerpo místico, que es también el cuerpo de las iglesias, como dice Lumen Gentium 23. Es decir, que en la diócesis se da una porción de la iglesia, pero a la vez se da la misma iglesia de Dios. De tal manera que amar al obispo, obedecer al obispo, es amar y obedecer a Cristo, como lo decía San Ignacio de Antioquía. Por eso el proceso sinodal pleno solo existirá verdaderamente si se implican en él las iglesias particulares. Si las diócesis se implican, entonces habrá realmente sínodo. Y solo puede existir una auténtica implicación de las iglesias particulares si también participan los organismos intermedios de sinodalidad, es decir, los sínodos de la Iglesia Orientales Católicas, consejos y asambleas de iglesias, conferencias episcopales, con sus expresiones nacionales, regionales y continentales. Así pues, el camino sinodal se inicia con una apertura solemne y se articula en 3 fases, para que tengamos pues claridad. Se da la apertura del sínodo que se dio en octubre de 2021, que tuvo un primer momento con la apertura con el Santo Padre en el Vaticano, el 9 de octubre del 2021, y luego el siguiente domingo, el domingo 17 de octubre de 2021, se hizo la apertura en las diócesis, en las iglesias particulares. El obispo presidió un momento de encuentro, reflexión, de oración en la celebración de la Eucaristía. Ahí se abrió, se inauguró el inicio del tiempo sinodal, de este proceso para el sínodo. Entonces, la primera fase es la fase en las iglesias particulares y en otras realidades eclesiales. Esta primera fase sería de octubre de 2021, desde el lanzamiento, hasta agosto de 2022. Es el tiempo de esta primera etapa. El objetivo de esta fase es la consulta al pueblo de Dios. Es decir, todo este tiempo, de octubre del año pasado a agosto de este año, estamos en un tiempo, en una fase de consulta al pueblo santo de Dios, para que el proceso sinodal se realice en la escucha a la totalidad de los bautizados, sujetos del sensus fidei, infalible, incredendo, ¿ve? De la sensibilidad del consenso de la fe. Y fíjense que el Papa va a decir algo que interesantísimo, y es que eso que siempre se ha dicho, el Papa es infalible, y que sigue siendo válido en la Iglesia Católica de rito occidental. El Papa es infalible cuando está trabajando en materia de fe, en materia de fe y en materia de costumbres morales, siempre y cuando, ya sea ex cátedra, porque así lo decida, o sea, porque está unido a todos los obispos. Pero esa infalibilidad él la recuerda que es del pueblo, del sensus fidei, de los bautizados, incredendo en lo que creen. Es decir, que también el pueblo de Dios tiene una infalibilidad cuando creen algo en conjunto. ¿Sí? Y esa infalibilidad es la llamada a que descubramos, por lo tanto, lo que Cristo enseñó para creer lo que Cristo enseñó, que es infalible. Para facilitar la consulta y la participación de todos y de todas, se presenta un itinerario para poder participar
y realizar ese proceso sinodal. El primer paso o pasos en ese itinerario tiene que ver con la Secretaría General del Sínodo, que enviará un documento preparatorio, ya lo enviaron, acompañado de un cuestionario que viene en el documento preparatorio y un vademecum con propuesta para realizar la consulta en cada iglesia particular. Ya eso también lo recibimos. Se enviará también a los dicasterios de la Curia Romana, a las uniones de superiores, superioras mayores, a otras uniones, a federaciones de vida consagrada, a movimientos internacionales, a universidades y facultades de teología. Esto lo va a hacer, ya lo hizo, pues la Secretaría General del Sínodo. Ahora bien, el segundo elemento en ese organigrama tiene que ver con las iglesias particulares y conferencias episcopales. Cada obispo nombrará un responsable diocesano o un equipo de consulta sinodal que pueda ser punto de referencia y enlace con la conferencia episcopal y a la vez acompañe la consulta en la iglesia particular en todos sus pasos. Esto responsable, el obispo tenía que mandar sus nombres antes de finalizar octubre 2021. Y eso, pues, José Luis Lacunza, episcopo, lo hizo nombrando a este servidor y a Andricel como el equipo responsable diocesano para el sínodo. Y él mandó, pues, ese nombre a la conferencia. Cada conferencia u organismo correspondiente nombrará a sí mismo a un responsable o un equipo que pueda ser referente y enlace tanto con los responsables diocesanos como con la Secretaría General del Sínodo. Esto también ya está realizado. La conferencia ya tiene su equipo de responsables. Las iglesias particulares, las diócesis. La consulta en las iglesias particulares se desarrollará a través de los órganos de participación previstos en el derecho, sin excluir otras modalidades que se juzguen oportunas para que la consulta sea real y eficaz. Esto lo dice Episcopalis Communio número 6. Es decir, en primer lugar, todos los bautizados y bautizadas debemos participar en este diálogo, en este tiempo de escucha, pero no se excluye a todos los demás, creyentes de otras religiones, de otros grupos cristianos, de otros grupos no cristianos, incluso ateos. Pero lo que sí es que tenemos que buscar esos pasos, realizar esos pasos para que se realice la consulta. La consulta al pueblo de Dios en cada iglesia particular se clausurará con una reunión presinodal, que será el momento culminante del discernimiento diocesano. Ese momento, esa reunión presinodal debe ser en agosto de este año, cuando termine la consulta al pueblo santo de Dios. ¿Qué sucede? Tras la clausura de la fase diocesana, cada iglesia particular, es decir, cada diócesis, enviará sus aportaciones a la iglesia episcopal, a la conferencia episcopal, en una fecha fijada por la propia conferencia episcopal. En las iglesias orientales se enviará a los organismos correspondientes. Entonces, esto es muy importante, que nos demos cuenta que ahora con este sínodo hay un gran trabajo que realizar, porque cada parroquia debe hacer la consulta en todos los ambientes parroquiales. Luego hacer una síntesis parroquial. Luego habrá 25 síntesis que en la diócesis también hay que sintetizar para enviar esa única síntesis a la conferencia episcopal, donde las 10 síntesis del país se hacen en una sola también, para mandarla a la Secretaría del Sínodo. Entonces, se abrirá un periodo
un periodo de discernimiento de los pastores reunidos en asamblea, conferencia episcopal, a los que se pide escuchar lo que el Espíritu ha suscitado en las iglesias a ellos confiadas. Cuando llega el informe de escucha de cada diócesis a la conferencia episcopal, entonces se reúnen los obispos en conferencia episcopal para escuchar lo que cada diócesis le ha dicho. En el proceso de redacción de la síntesis participarán también el responsable de la conferencia episcopal en lo que se refiere al proceso sinodal y su equipo, así como los representantes elegidos para participar en la Asamblea General Ordinaria del Sínodo en Roma, una vez ratificados por el Santo Padre. La síntesis se enviará a la Secretaría General del Sínodo. También se enviarán las aportaciones de cada una de las iglesias particulares antes de agosto 2022, de terminar agosto 2022. También se recibirán las aportaciones enviadas por los dicasterios de la Curia Romana, las universidades, facultades de teología, Unión de Superiores y Superioras Generales, otras uniones y movimientos internacionales de laicos. También antes de agosto, finalizar agosto de 2022. Cuando todos mandemos ese informe, la Secretaría General del Sínodo, tomando toda esa escucha mundial, va a redactar un primer instrumentum laboris, que debe ser antes de más o menos diciembre de 2022. Se redacta ese primer instrumentum laboris, ese instrumento de trabajo. Recordemos que ahora recibimos el vademecum y el documento de consulta. Pero ahora, cuando reciben todo ya ellos allá en la Secretaría General del Sínodo, van a redactar un instrumentum laboris, un instrumento de trabajo. Entonces pasa a la siguiente fase, la fase continental, que es desde septiembre de 2022 a marzo 2023. La finalidad de esta fase es la de dialogar a nivel continental de los distintos continentes sobre el texto del primer instrumentum laboris, realizando un ulterior acto de discernimiento desde las particularidades culturales específicas de cada continente. Entonces se va a trabajar a nivel continental desde este instrumentum laboris. Luego la Secretaría General del Sínodo publicará y envía el primer instrumento laboris, claro. Cada reunión internacional de conferencias episcopales nombrará asimismo un responsable que pueda ser referente y enlace tanto con las conferencias episcopales como con la Secretaría General del Sínodo. ¿Sí? También habrá un discernimiento presinodal en las asambleas continentales. Se establecerán los criterios de participación de los obispos residenciales y de los demás miembros del pueblo santo de Dios. Las asambleas concluirán con la redacción de un documento final, que será un documento final a nivel de continentes. Y ese documento final, pues, se enviará a la Secretaría del Sínodo. Eso debe ser en marzo del 2023. ¿Qué sucede? La Secretaría General recibe esas aportaciones continentales y ahora procederá a la redacción de un segundo instrumentum laboris antes de junio del 2023. Y ahí comienza entonces la fase universal. La Secretaría General del Sínodo enviará el segundo instrumentum laboris a los participantes en la Asamblea General del Sínodo de los Obispos. ¿Sí?
¿Esto por qué tanto ir y venir de documento? Primero, una consulta general todo el pueblo de Dios. Luego, en la fase continental. Y luego en la fase universal. Porque se quiere que sea algo veraz, real. Que realmente llegue a Roma, llegue el sentir del pueblo santo de Dios. Su expresión, sus expresiones. ¿Sí? Entonces, luego se da la celebración del sínodo del obispo en Roma, según los procedimientos fijados en la Constitución Apostólica Episcopalis Communio. Este sínodo será en octubre del 2023. En octubre del 2023. Es todo un proceso de participación de todos y de todas. Por eso, la articulación de las diferentes fases del proceso sinodal hace posible la escucha real del pueblo de Dios y también una implicación de todos los obispos en los diferentes niveles de la vida eclesial, tanto iglesias particulares como conferencias episcopales u otros organismos. A la vez que reuniones internacionales también se va a prever. Se garantiza así la participación de todos en el proceso sinodal y se configura un ejercicio de colegialidad dentro del ejercicio de la sinodalidad en la perspectiva subrayada por el Papa Francisco. Por eso, en un espíritu de colaboración, la Secretaría General del Sínodo está abierta a clarificar y acompañar cualquier momento de este proceso sinodal. Entonces, desde este punto de vista, hemos de situarnos en dónde estamos nosotros como diócesis. Es decir, como diócesis hemos comunicado ya al clero y al EDAP, que es el organismo que va a encargarse de ayudar o colaborar junto con los dos responsables sinodales de la diócesis, el EDAP. Ya al EDAP, al igual que a todo el clero, se les dio el taller sobre el sínodo. Fue el primer paso que se realizó. Muy pronto, también casi con una semana de diferencia, se hizo otro taller con los equipos EPAP de las parroquias, con 3 miembros de cada equipo. Y se dio el taller donde se presentó todo el itinerario de este sínodo. Se presentó todo el itinerario, la hoja de ruta, se presentaron unos PowerPoint muy bien hechos para que se tuviera la claridad sobre este sínodo. Se aportó una serie de PowerPoint donde pues los sacerdotes y los laicos de los EPAP recibieron un material que les ha ayudado pues a mantenerse al día con el proceso sinodal. Ahora viene la siguiente fase. En cada parroquia ha de comenzarse, y esto es para todas las parroquias en general, por distintos grupos y formas, también a que sean conscientes del sentido de este sínodo y de la sinodalidad. Luego de concienciarnos en este proceso, entonces vamos a el trabajo de la escucha, el trabajo de la escucha. Este trabajo de la escucha es con los cuestionarios donde estaremos utilizando distintos medios para que, o formas para que los grupos, las personas y los adultos, los jóvenes, los niños, todos puedan participar de este proceso. Es decir, que puedan participar también pues las asociaciones cívicas, los grupos que mueven nuestra
sociedad civil, de tal manera que efectivamente la participación sea real y a la vez efectiva, real y efectiva. Es decir, en este momento puntual, ¿qué nos toca a nivel de diócesis y de parroquias? Nos corresponde comenzar a movernos en las parroquias para dar a conocer a todas las personas que estamos en un proceso sinodal y dar a conocer en qué consiste el proceso sinodal, qué es la sinodalidad, para que cuando se esté consciente se pueda hacer entonces la consulta con los cuestionarios propios que se tienen para este momento. En los próximos programas nosotros estaremos presentando precisamente primero el Vademecum, o sea, el otro viernes estaremos viendo el Vademecum, lo estaremos estudiando punto por punto para que estemos claros sobre a qué se refiere este manual, este Vademecum, y luego terminado el Vademecum veremos el documento preparatorio para que todos estemos conscientes también de cómo trabajar este documento. Mientras se está haciendo esto a nivel de estos medios, en las parroquias hay que ponerse en movimiento para que en todos los grupos, catequesis, liturgia, pastoral social, en todos los lugares, en todos los grupos parroquiales, en todas las pastorales, se conozca este proceso sinodal. Entonces, con esta pues introducción, cierro mi participación y abrimos espacio para preguntas, comentarios, ideas que ustedes puedan tener. Entonces, pues abrimos los micrófonos y podemos participar de pues este proceso que volvemos a arrancar. Es como un nuevo arranque porque descansamos diciembre, final de diciembre, enero, teníamos otras actividades de la asamblea diocesana de pastoral y luego la parroquial, y ahora en febrero reiniciamos, retomamos este camino procesual de el sínodo para la sinodalidad. Entonces, pues abrimos micrófono para compartir en este momento. Saludos, padre, hermanos. Solo un comentario al respecto, y es que debemos estar siempre animados, sobre todo ahora en este tiempo tan hermoso que nos permite Dios, en el que estamos vía esa sinodalidad que usted nos explica hoy. Y mire que yo siempre relaciono las cosas con los idiomas. El idioma que no cambia, que no evoluciona, que no se le agregan palabras, que no se le quitan, muere. Eso pasó con el latín, solamente pues hay un que se utiliza para una u otras cosas el latín porque no evolucionó, porque no cambió. Entonces, estamos en un tiempo en la iglesia en el que en lo de la asamblea eclesial hablábamos de la reforma de la iglesia, y es importante pues todos los cambios que se puedan dar porque somos una iglesia viva, la iglesia de Cristo, y tenemos siempre pues que estar animados en todas estas cosas en las que nosotros estamos siendo testigos y podemos ser partícipes. Y pues el comentario era ese, que debemos estar animados en este tiempo que es en el que estamos y en el que nos llama el Señor a través de la iglesia. Muy bien, muchas gracias, Anet. Efectivamente, recordar que es el camino que Dios pide para la iglesia en el tercer milenio. En realidad es un volver a Jesús. Es un recomenzar desde Cristo, quien desde siempre nos llamó a vivir uno con Él, a que todos seamos uno con Él como Él es uno con el Padre. Ahí está la base total de la sinodalidad. ¿Alguien más? Todo está muy claro, aparentemente, ¿no? A ver, Andrés. Saludos, padre, hermanos. Bueno, solamente, padre, yo para invitar también a todos, a todas las personas que están, tanto de la parroquia catedral y de las otras parroquias que están participando en este programa, a que en este periodo que estamos en programación se incluya
así como está en la meta, ¿verdad? Diocesana que se nos ha entregado a todos, se puede incluir allí dentro de los que tenemos la parte de sinodalidad para que en nuestras diferentes pastorales podamos tener ese espacio de preparación como pastoral y a la vez como parroquia para informarnos y para poder hacer extensivos y convertirnos cada uno de nosotros en agentes difusores de este hermoso periodo en el que estamos y que como iglesia que nos sentimos, como el cuerpo de Cristo que nos sabemos, podamos anunciar esa buena oportunidad, esa buena noticia a otros hermanos para que formen parte de este proceso y realmente todos seamos escuchados a nivel mundial. Nuestra opinión es importante, la opinión de todos es importante y concienciar a otros a que su opinión es importante y vale la pena que se exprese, es fundamental para que la iglesia evolucione y para que podamos en un futuro decir, yo tuve que ver allí y yo di mi aporte y si así como a veces decimos que queremos que la iglesia cambie, para poder que cambie debemos comenzar con cambiar nosotros y poder hacer algo para que sea un cambio positivo. Muy bien, muchas gracias. Recordemos que los seres humanos, en nuestro cuerpo, tenemos un solo corazón. Y ese solo corazón envía la sangre hasta los últimos recónditos lugares del cuerpo. ¿Cómo lo hace? A través de un sistema de irrigación, primero más gruesas, venas y arterias más gruesas, y se va adelgazando, se va haciendo hasta hacer vasos capilares, llegar a los últimos lugares. De la misma forma, muchas veces tenemos un solo obispo, un solo párroco. Entonces uno puede decir, bueno, ¿y cómo llegar a todo el mundo? Bueno, en el caso nuestro en la parroquia, le dimos la iniciación, el taller a los responsables, de pastoral. Ya los responsables de pastoral conocen esto. Entonces, cada responsable, el de liturgia, el de pronto ministerio de música, el de lectores, cada responsable entonces hace el taller con su grupo. El taller sobre sinodalidad. Recuerden, nosotros mandamos los PPT, los PowerPoint a todos los grupos, todos los tienen, todos los responsables. Entonces, con ese material que ya está dado, se va llegando hasta los miembros. De los miembros del grupo se lleva a la familia, es decir, cada miembro de una pastoral debe comprometerse a llevarlo a la familia. De una manera u otra, vamos a ver un PowerPoint que tenemos aquí de la iglesia, con la familia, sobre sinodalidad, con los vecinos, con quien se pueda. Es decir, como un cuerpo, actuar al unísono, en conjunto, latiendo en el corazón del amor. ¿Alguien más? Y hay que animarse con alegría, animarse, en espíritu, inspirados. Jerry. A ver. Buenas noches. Buenas noches, Lucy. Hola, padre. Escuchando esto, me gustaría preguntarle, los principios básicos de la iglesia seguirán siendo los mismos, ¿no es cierto? Lo que cambiará es cómo nosotros tenemos que participar en esta nueva actitud hacia ser cristiano. ¿Es eso, no, padre? Sí, es una relectura de toda la iglesia, toda la vida de la iglesia, con un volver a Jesús. Es un volver a las fuentes, a Jesús mismo, que nos invita a vivir unidos, caminando en una misma dirección, caminando juntos. Es decir, aprender aquello que Jesús dijo desde el principio y que no hemos sabido vivir. La comunión, la participación y la misión llenas, inundadas del espíritu del amor de Dios. No, sigo yo. Pero eso significaría entonces que lo que va a cambiar somos nosotros. Claro. No es los principios de la iglesia, sino mi actitud de cómo ser cristiano. Eso es lo que se busca, ¿no?
Y algunos principios ya han ido cambiando y seguirán cambiando. Algunos principios, incluso a nivel dogmático, algunos dogmas tendrán que releerse e interpretarse. Recuerden que los dogmas no se quitan, son dogmas de la iglesia, pero pueden reinterpretarse de acuerdo a a lo que se va descubriendo según la inteligencia de la fe. Pongo un ejemplo. Pongo un ejemplo. El caso de no era un dogma, pero era tomado como algo muy fuerte por la gente. El tema de el limbo. Antiguamente la gente decía, y se decía en la iglesia, que los niños que morían sin bautizar iban al limbo, que era una especie como de infierno chiquito para los no bautizados. Eso causó mucho sufrimiento a la gente cuando se le murió un niño intempestivamente, no estaba bautizado. Sin embargo, Benedicto XVI declaró magisterialmente que el limbo no existía, no existe limbo. Ahí hay un cambio en una idea de la iglesia. Y así otras cosas habrá interpretaciones de elementos que no va a cambiar. Evidentemente no va a cambiar la estructura de la misa. Podrán variar algunas palabras, como de hecho en el nuevo misal variaron algunas palabras de las plegarias, etcétera. La moral habrá que se va reinterpretando en el sentido propio de la moral del amor de Jesús. ¿Sí? Habrá cosas que irán cambiando, porque una iglesia que no cambia se queda anquilosada, evolucionando. Pero esa evolución siempre tiene que ser desde Cristo y en Cristo. Ok, pero podría ser simplificar los ritos o darnos oportunidades de ser más naturales en nuestros actos eclesiales. ¿Podría ser eso? Yo creo que lo que implicaría sería llevar a la gente al verdadero sentido de los ritos. Que la gente descubra, por ejemplo, la riqueza de la Eucaristía, la belleza de esa alianza, la belleza de que el misterio pascual acontece en la celebración. Y que realmente cuando vamos a la celebración estamos viviendo alianza de amor. Entonces el rito, nuestro rito es un rito simplificado. La misa nuestra es de las más cortas. Las misas en el mundo oriental, el rito corto demora 3 horas, el largo son 6 horas casi. La nuestra es una misa muy sobria, 1 hora máximo, ¿no? Entonces, la cuestión no es de pronto simplificar nuestra misa, la Eucaristía, sino que la gente entienda, lograr que nosotros llevemos a la gente el sentido profundo de cada cosa que hacemos. De todos los, no solo la Eucaristía, sino también todos los sacramentos. O sea que es una tarea profunda. Y para participar sin ser líder, ¿cómo hace uno? Bueno, solo participar, llegar y ofrecer. Aquí estoy para servir. Un día llegó una señora y dice, no sé, padre, ¿en qué voy a servir? Y le digo, no, déjate conducir por el espíritu del amor. Y donde te sientas cómoda, ahí participa. Y uno dice, bueno, me siento cómoda como lectora. Y ahí comenzó. Otro dice, bueno, me siento cómodo trabajando con los pobres. Siento allí. Eso es en la libertad que tiene la paz de Dios. Y este sínodo promovido por el Papa, definitivamente que el cambio tiene que hacerse, ¿no? Pero tal vez ni siquiera nosotros estemos preparados para hacer el cambio, padre. O sea, estamos tan acostumbrados a la rutina de las cosas, de la forma como nosotros generalmente participamos, ¿no? Ajá. Entonces, nos va a costar, padre. Claro. O sea, tenemos lo que más nos va a costar es aprender a caminar juntos, a reconocer que somos un pueblo santo, que todos somos santos y santas, miembros del Cristo total. Reconocer eso y empezar a vivir lo que somos, amor, santidad. Y que si nos equivocamos, pero que siempre que nos equivocamos podemos volver al camino, porque el Padre siempre está esperándonos siempre para que vivamos su camino de amor.
yo siento que va a ser muy interesante, Padre, y que realmente tenemos que motivarnos todos, porque es una oportunidad increíble de poder decir lo que uno piensa, ¿no? Así Y, es. y las esperanzas que uno pueda tener, ¿no? Y aprender cómo simplificar la relación con el Señor, que a veces, o hacerla como más auténtica en general, ¿no? Más Porque muchas natural. más natural, eso es lo que yo pienso que Sí. nos puede ayudar. Y yo creo que yo estoy muy entusiasmada de pensar que quiero participar, y por este medio yo le digo a la gente que yo no soy activa en estas cosas, pero creo que será una oportunidad muy buena, y me gustaría mucho que participáramos en la forma en que podamos, ¿no? Muy Hacer bien. una motivación a todos los que caminamos por allí y no nos involucramos siempre, ¿no? Ojalá que podamos divulgar esta buena noticia, ¿no? Y Sí. lograr que la gente se sienta alegre de que nos dan una oportunidad de mejorarnos, pues, ¿no? Y Muy le bien. agradezco, Padre, buenas Muy bien. noches. Buenas noches, muchas gracias. Muy bien, entonces damos por cerrado el momento y vamos a culminar con una oración, a ver si alguien del pueblo santo de Dios hace una oración para cerrar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que tú nos has regalado en esta tarde. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga iluminando y sobre todo animando para que siempre veamos tu luz, la esperanza, Señor, en que estamos llamados para vivir tu reinado y que debemos ser partícipes de todo lo que la Iglesia de Cristo nos llama porque somos su cuerpo santo. Te alabamos y te bendecimos también y te damos gracias por todos los dones que nos has regalado. Te damos gracias, Señor, por por la Iglesia, por nuestros sacerdotes para que los sigas guiando y animando. Y también por todos los que estamos aquí y los que pues se conectarán para que tú, Señor, les sigas animando y bendiciendo. Amén. Amén. En el